Primera de Corintios capítulo 7. Empezaremos en el versículo 1 hasta el 11. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto os digo por vía de confesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pues es curioso, ¿no?, cuando predicamos de manera secuencial, que a veces nos tocan textos que nunca jamás en nuestra vida íbamos a elegir para predicar. O a lo mejor sí, son exactamente los que nos gustan y por eso solo elegiríamos a estos. Y nosotros ya llevamos un par de semanas por lo menos escuchando predicaciones de otros pastores que han venido y nos han bendecido. Y ahora pues regresamos a nuestro tema, a la carta que estamos estudiando de manera secuencial. Y como sabéis, en estos días hemos tenido la oportunidad de disfrutar de la comunión de pastores, seminaristas, hermanos que vinieron de otras partes de España y del mundo para visitarnos en estos días y para enseñarnos allí en el seminario y el jueves en la conferencia. Y no sé si habéis visto, pero el tema tanto del curso inaugural como de la conferencia fue bibliología. Bibliología es el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Y una de las enseñanzas muy importantes en el tema de la bibliología es la autoridad de las Escrituras. El reconocimiento de que la Biblia, lo que tenemos en manos, es la palabra de Dios. Y muy probablemente aquí entre nosotros, incluso entre los niños, si nos preguntamos si creemos en la Biblia como la palabra de Dios, es muy posible que casi todos aquí nosotros contestaríamos con un sí. Por supuesto, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros adultos seguramente también. Pero eso es en la teoría. En la teoría no tenemos muchas dudas. Y por eso tenemos que hablar de cosas prácticas. Porque la Biblia cambia completamente la práctica, no solo la teoría. Y por eso hoy vamos a empezar evaluando algunas características de este texto, características generales que encontramos aquí y nos ayudan a comprender temas como ese, como la autoridad de las Escrituras. ¿Puede la Biblia decirnos lo que debemos o no hacer? ¿Puede decirnos? ¿O lo que le corresponde a las Escrituras es darnos sugerencias de cómo debemos actuar? Y basados en estas sugerencias,
nosotros pues podemos decidir si vamos a seguirlas o no. ¿Cómo es eso en nuestra vida? Y vemos aquí, ya que estamos, ¿no?, de manera secuencial, vemos aquí en el capítulo 7 un cambio grande en la forma del apóstol Pablo hablar si comparamos a los capítulos anteriores. Antes estaba hablando de la división de la iglesia y les preguntaba, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo ha sido crucificado por vosotros? Preguntas así contundentes, fuertes. Y empieza la carta dando gracias por el pueblo de Dios. Empieza tocando en temas que ellos tenían y les habla claramente, ¿no?, en lo que debían o no hacer. Habla con un poder, con una autoridad que le ha dado por el Espíritu de Dios. En el poder de Dios les pregunta, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Oye, qué pregunta más fuerte. ¿Queréis que me vaya a vosotros con vara o con espíritu de mansedumbre? Cuando habla aquí de la maldad que aceptaban dentro de la iglesia, cosas que ni se nombraba entre los gentiles, cuando hablaba de estos pecados terribles como el hijo que se echó con la mujer del padre, el orden era para expulsar al malvado de la iglesia. Cuando tuvieron problemas y buscaron un tribunal humano, les regañó con fuerza. Y les preguntó, ¿no hay ni uno entre vosotros que tenga madurez suficiente para juzgar las cosas del día a día? Si vais a juzgar los ángeles, ¿cómo no podéis juzgar cosas del día a día? Palabras duras. Y cuando sus actitudes allí demostraban que creían en la división entre el cuerpo y el espíritu, que era algo muy común en aquel entonces, pensaban que por esa división ser tan clara y evidente, pues ellos tenían la libertad de hacer todo con su cuerpo sin manchar el espíritu, porque eran dos cosas separadas. Era así que creían los de Corinto. Cuando se enteró que creían así, la pregunta fue, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Y que no sois vuestros? O sea, demostraba claramente su indignación con actitudes malvadas de estos hermanos de la iglesia de Corinto. Eran temas tan conocidos, temas tan graves, que la iglesia no debería tener ninguna duda. En estos casos no hay diálogo, no hay conversación, no hay intento de persuasión, no hay formas de convencerles de una posible solución. No, está la exhortación y punto. Pero cuando llega el capítulo 7, empieza el versículo 1 diciendo, en cuanto a las cosas que me escribisteis. O sea, ¿qué es lo que va a tratar aquí? Ahora el apóstol Pablo va a contestarles a preguntas, a dudas que tenían, que les habían enviado por medio de cartas o mensajeros. O sea, son temas muy específicos de una iglesia y la solución va a ser conforme a la situación de cada persona. Son situaciones específicas. Ahora empieza a hablar de temas que requieren una sensibilidad pastoral. Ahora necesita un cuidado personal. No se puede simplemente decir, eso es así para todos, en todas las situaciones, y da igual lo que piensas, cuál es tu don, cuál es tu situación. No, ahora está mirando hacia la situación específica de cada individuo. Y los niños tienen ahí un dibujo para encontrar las 10 diferencias entre una imagen y la otra. Luego van a colorear. Y niños, a veces
hay cosas en la vida, pues que tenemos que mirar y volver a mirar y mirar otra vez y buscar los detalles para encontrar los fallos. No es tan fácil, no es tan evidente de decir, mira, está con la mujer del padre, eso es pecado. Está claro. No siempre es tan fácil. A veces tenemos que buscar, mirar con más cuidado, tenemos que buscar con mucha atención. Ahí hay 10 fallos, 10 diferencias, y a veces nos cuesta encontrar una diferencia entre un dibujo y el otro. Hay diferencias que no son solamente diferencias, son pecado. Ahora, hay diferencias que están por nuestra condición personal. Y si estamos leyendo la carta entera, vamos a ver que aquí hay un cambio profundo en la forma que se expresa el apóstol Pablo. Él trata aquí de explicar más, con más detalles, más matices, antes de decir simplemente lo que se debe o no se debe hacer. Y es importante reconocer ese tono porque tenemos que comprender expresiones que aparecen aquí como bueno es para el hombre. O sea, bueno, o eso no es. No, aquí está diciendo, bueno es para el hombre. O entonces lo que pone en el versículo 6, y dice, mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. La autoridad de las escrituras, ¿dónde está? O yo desearía que todos fueran como yo. ¿Eso quita la autoridad de lo que está diciendo el apóstol Pablo? Cuando dice, es mejor eso. No hagáis eso, excepto por el otro. No sé si podéis reconocer aquí en este texto, estos 11 versículos, que hay un vocabulario más flexible, más adaptado. Y nuestra tarea en esta mañana es identificar qué es lo que eso significa para nosotros. Porque lo que vamos a leer aquí son respuestas a las preguntas específicas de una iglesia, en una ciudad específica, en una época específica. Ahora, si nosotros ahora, en el siglo XXI, aquí en Aranjuez, no comprendemos lo que eso significaba para ellos, pues entonces no podemos aplicar eso en nuestra vida. Y el pueblo, sabéis, ¿no?, que el pueblo allí en la iglesia en Corinto venía de una sociedad totalmente depravada. No sé si sabéis, en Brasil hay equipos de fútbol con nombres raros, por ejemplo, Santos, ¿no? Aquí es la reunión de todos los santos, pues Santos es un equipo. Y el otro se llama Corinthians. Los seguidores o los que son como seguidores, ¿no? Se dice, torcedores, ¿no?, de este equipo, pues son corintianos. Y hay una broma que está hecha, porque los de Corinto no son corintianos, ¿no? Pero vivir una vida corintia, para ellos, sería vivir una vida de total depravación. Y a veces hacemos esa broma con los equipos también de fútbol allí, diciendo que son totalmente depravados. Pero tenemos que darnos cuenta de que ese adjetivo, es decir, de vivir una vida corintia, significaba vivir una vida de total depravación. Esa era la ciudad donde estaba la iglesia. La iglesia que recibió esa carta. Ellos tenían una idea de su cuerpo que era, por ejemplo, la sexualidad para ellos era lo mismo que el hambre o la sed. Se sacia y ya está. No hay ningún problema. Hay necesidades y eso se sacia. Utilizaban la prostitución dentro de los templos como forma de adoración. Eso está muy lejos de nuestro contexto.
Pero ese era el contexto de los que estaban allí en la iglesia en Corinto. No sé si ya habéis vivido en una sociedad con tanta maldad, con tanta corrupción. Si ya habéis estado en situaciones donde el cuerpo nada más es que un objeto que se puede comprar. Pues si ya habéis sentido eso, habéis pasado por eso, sabéis lo difícil que es simplemente salir de esa vida. Pero estos hermanos habían salido de ese mundo. Estaban dentro de la iglesia. Y la duda que tenían era, ¿qué es lo que hago con mi intimidad? ¿Qué es lo que hago? Antes, una depravación total. Ahora que estoy en la iglesia, ¿cómo lidiar con mi sexualidad? Algunos probablemente en aquel entonces pensaban que la abstención, el celibato, la ausencia de intimidad sexual era la solución. Hombre, parece lógico. Si cuando estaba en el mundo mi cuerpo era usado como algo sin valor, ahora que estoy en la iglesia, pues ya no quiero esa vida. Y hacían como un corte, levantaban un muro para ese tema de la intimidad sexual. Incluso aquellos que estaban casados. Ojo, incluso los que estaban casados. Y la duda que enviaron a Pablo debería ser algo así. No tenemos la duda, ¿no? Un pastor decía que es como escuchar una conversación por teléfono. Solo escuchamos la parte de quien está hablando, no escuchamos el otro lado. Pero la duda debería ser algo así. Pablo, nosotros hemos sido salvos por Cristo. Ya no vivimos en lo que vivíamos antes. ¿No sería prudente o no sería santo que nosotros, que ya hemos dejado esa vida, ahora ya no tengamos relaciones sexuales, incluso nosotros que estamos casados, para santificarnos? Y de hecho algunos que comentan ese texto dicen que esa frase que aparece ahí al principio, bueno es para el hombre no tocar mujer, algunos creen que esta frase formaba parte del texto o de la pregunta que los de Corinto le habían enviado a Pablo. Nosotros nos centraremos en las respuestas que tenemos, que hablan de las decisiones que tienen que tomar uno que es soltero o soltera, y de la responsabilidad que hay dentro del matrimonio entre el hombre y la mujer. Aquí dice que si uno está soltero, no hay ningún problema en quedarse soltero. Dice incluso que es algo bueno. No está mal. Y hay detalles que hablan de los solteros que vamos a hablar en otros textos que están un poco más adelante. Pero es tan triste ver que el pecado ha destrozado tanto las relaciones que antes lo que Dios creó y dijo que no era bueno que el hombre estuviese solo, ahora después del pecado, pues incluso es bueno que esté solo. Pues es triste, pero mucho cuidado. Quedarse solo no es mejor que casarse. Ni casarse es mejor que quedarse solo. Es eso lo que vemos aquí. Por eso la carta del apóstol Pablo tiene ese tono pastoral. Dice el versículo 7 que cada cual ha recibido de Dios su propio don. Uno de una manera y otro de otra. Lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es presentar las ventajas y las dificultades que conllevan cada uno de estos estatus. O sea, así como el celibato no puede ser obligatorio, tampoco el matrimonio lo es. Ahora, si tienes el don de ser igual que el apóstol Pablo y quedarte solo, eso quiere decir que tu situación de soltero o soltera no te debe hacer pecar. Debe ser una decisión basada
en el don que has recibido de Dios. Y luego veremos que no es para disfrutar de tu egoísmo, de tu vida a solas, de buscar tus cosas y de no tener que compartir la decisión de tu vida. No es para eso, sino para que te dediques más a la obra de Dios. Ahora, si tú eres como yo, que no tiene ese don, entonces, que te cases. Que te cases. Porque aunque haya algunas facilidades para uno que está solo, servir al Señor, si ese no es tu don, no debes hacerlo. Y yo digo eso porque estamos en un contexto católico romano, que ve el celibato como una obligación al que sirve integralmente al Señor. Al sacerdote está obligado a abrir mano de su vida de marido y mujer, ¿no? Vida de matrimonio. Pero lo que nos enseñan las Escrituras no es así. Incluso podemos encontrar en la lista que el apóstol Pablo envía a Timoteo y a Tito, ¿qué es lo que pone? Hombre de una sola mujer, hablando de los obispos, ¿no? Que administre bien, que gobierne bien su propia casa, que tengan en sumisión a sus hijos. O sea, está hablando de un hombre que es obispo y tiene familia. Y el apóstol Pablo aquí dice lo mismo. Si ese no es tu don, pues entonces eso no es una bendición para ti. El celibato no es obligatorio. Ahora, si es tu don, gloria a Dios. Así puedes dedicarte más a la obra. Casarse no es una obligación. Pero si estás casado o si estás casada, el celibato, la ausencia de intimidad con tu cónyuge, ya no es una opción, sino un deber. ¿Y comprendes lo que estamos viendo aquí? Es una situación muy íntima. Estamos hablando de la intimidad de un matrimonio. No estás obligado a casarte, pero si te casas, es tu obligación la intimidad sexual con tu cónyuge. Y no estoy diciendo eso yo. Esas no son mis palabras, sino la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí en el versículo 3? Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Cuando nos casamos, el deber del marido es agradar a su mujer, y el deber de la mujer es agradar al marido. Aquí estamos en igualdad. No hay diferencia de funciones aquí. Estamos hablando de la responsabilidad que tenemos uno con el otro. Y esa duda que el apóstol Pablo está aclarando aquí es muy específica, pero la aclara muy bien. Dice que la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y el marido tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Derechos iguales. En este caso, la palabra no da opciones para temas individuales. Aquí habla de una obligación que todo matrimonio debe tener. Incluso en el versículo 10, si tenéis ahí la Biblia abierta todavía, en el versículo 10, todavía dentro del mismo tema, dijo el apóstol Pablo que la mujer no debe dejar al marido, que el marido no debe abandonar a su mujer. Sabemos que aquí el apóstol Pablo no está escribiendo un tratado de cómo funciona el divorcio, porque para eso hay más detalles en otras partes de las Escrituras. Pero aquí está contestando una pregunta específica. Está diciendo, si estás casado, no es nada santo que te divorcies o que te separes, y si te separas, pues que te quedes solo. Está hablando de una duda específica que nos ayuda a comprender la importancia del matrimonio. Hay un tono pastoral que ayuda a comprender un poco los detalles personales
pero nos aclaran que hay algunas cosas que son órdenes, son deberes. Por eso dijo que en este caso del divorcio, no es él que está ponderando una situación específica y personal, sino que el propio Jesús les había enseñado. Por eso dice allí, si miráis con detalle, aparece una frase que a veces nos entra la duda. Dice, instruyo, no yo, sino el Señor. Porque esa enseñanza había sido transmitida de manera clara por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias en Mateo capítulo 19, versículo 3. Tenemos que encontrar cuántas similitudes hay entre estos dos textos. Mateo 19, 3. Dice así, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no separe el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó? Fijaos en los detalles. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y el texto sigue. Es importante que comprendamos el paralelo que hay entre estos dos textos. Le dijeron sus discípulos, si es así, la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. Esa es la conclusión de los discípulos. Si es así, pues mejor me quedo solo. ¿Por qué? Es un compromiso de por vida. Si es así, mejor me quedo solo, que es lo que dice nuestro texto de 1 Corintios. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro texto? A cada uno Dios da dones. Y sigue hablando del eunuco, o sea, el que tiene la parte sexual de su vida totalmente anulada. Dice que hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y dice que el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. No sé si podéis ver la cantidad de informaciones que encontramos en ambos textos. ¿No es exactamente lo que el apóstol Pablo está enseñando a los corintios? Por eso dijo que no era él que decía eso, sino el Señor. Ahora, eso no quiere decir que cuando él dice algo, que es lo que va a pasar en los siguientes textos, que eso no es palabra de Dios, no es palabra inspirada y que nos sirve a nosotros como palabras enviadas por el Espíritu Santo. Él es inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña muchas cosas en sus cartas. Y eso es palabra de Dios para nosotros también. Pero Él no puede decirte a ti que debes quedarte soltera o soltero. Eso Él no puede decirte. ¿Por qué? Porque eso es algo personal. Pero si estás casado, Él sí puede decirte que no te separes. Incluso os dice que no os privéis el uno del otro, a fin de que Satanás no os tiente. Y hermanos, eso es una obligación, ya no es una opción.
Y solo hay una excepción a esa obligación, que es lo que aparece en el texto, que es cuando de común acuerdo, o sea, yo no puedo decidir por algo si mi mujer no está de acuerdo. De común acuerdo, deciden por un tiempo limitado a abstenerse de las relaciones íntimas para la dedicación a la oración. Por supuesto que estamos aquí entre muchos adultos, por supuesto que si nuestro placer es agradar al otro, habrá circunstancias en las que simplemente vamos a darnos cuenta de que no es oportuna, ¿no? Esa obligación no está para hacernos esclavos. Esa obligación está para que nos gocemos plenamente en Dios por medio de nuestro matrimonio. Pero privar uno del otro está prohibido por la palabra de Dios, exceptuando para la oración y por poco tiempo. Hermanos, el divorcio para la santificación, como si el matrimonio fuese algo impuro, está prohibido. Prohibido. Nuestro Señor Jesús nos enseñó que lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ahora, si quieres quedarte soltero o soltera pensando que eso es más santo que estar casado o casada, te equivocas también. Porque eso depende de cada uno, porque también es mejor casarte que quemarte. No sé si podéis ver. Hoy estamos hablando de temas que son muy íntimos. Temas que posiblemente cada matrimonio aquí lo soluciona entre 4 paredes. Y a los solteros, a lo mejor ese es un tema que está solamente en tu cabeza. No lo compartes a nadie. Y es aquí donde tenemos que parar y pensar. Aunque sabemos que estas son respuestas a una iglesia en Corinto, ellas también deben hacernos reflexionar en la forma como llevamos nuestra vida íntima. Son temas personales, son temas de foro privado, son temas que a lo mejor nunca hemos hablado en público. Pero la palabra de Dios tiene enseñanza para todas las áreas de nuestra vida, todas ellas. Nosotros no creemos en un cristianismo guiado por las tradiciones. No creemos en un cristianismo de apariencias. Imaginaos, nos presentamos aquí, mi mujer y yo, delante de vosotros, estupendos. Pero en la intimidad somos una lástima ya que nadie nos ve. Eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Nosotros creemos en un cristianismo que transforma todo nuestro ser. Nos transforma en la manera como pensamos en la unidad, que es lo que hemos visto en la carta. Cuando pensamos en la unidad, no es esa alegría de hacer algo en común. No, es una unidad que refleja la gloria de Dios, que demuestra al mundo que Cristo ha sido enviado por Dios. El cristianismo que vemos en las Escrituras nos ayuda a juzgar las cosas del día a día. ¿Por qué? Porque tenemos una norma de justicia que es el propio Dios, que es justo. Entonces, si vamos a juzgar todo el mundo y los ángeles, ¿no encontraremos entre nosotros uno que tenga madurez para juzgar las cosas cotidianas? ¿Podéis ver? El cristianismo se mete en todas las áreas. Nuestro cristianismo habla de un Cristo que resucitó y dice que nosotros resucitaremos con Él. Así que nuestro cuerpo importa. Nuestro cuerpo no es la jaula del Espíritu, es el templo del Espíritu. Por eso si alguien se une a una ramera, es un cuerpo con ella. Ahora, vamos a tomar los miembros de Cristo y hacer miembros de una ramera.
No, debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Pero para eso voy a daros una buena noticia. No hace falta que hagamos el voto del celibato. No, no es así. Ni tampoco es imprescindible que me case. Cada uno conforme el don que Dios le dio. Dentro de todo eso, cuando empiezo a analizar las cosas que Dios nos enseña, lo bonito es ver que Dios quiere que nuestra vida sea totalmente restaurada. No solamente por fuera, no solo en las apariencias. Él entra en nuestras casas, entra dentro de nuestra habitación, entra en nuestras relaciones familiares y transforma incluso nuestras relaciones íntimas. Él entra a los solteros en nuestras fantasías y deseos. Entra para hablar de nuestras necesidades. Y aún allí, en lo oculto, donde nadie te ve, la palabra de Dios tiene autoridad sobre tus pensamientos. Esa es la palabra que separa, que divide, ¿no?, las coyunturas y los tuétanos, que es lo que vamos a memorizar. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Donde nadie está, allí está la palabra, transformándonos. Y si aplicamos todo eso a nuestra vida, yo no conozco las relaciones íntimas de vosotros, gracias a Dios, no quiero conocer. No conozco los deseos y los anhelos de vuestros corazones, pero hoy la palabra tiene que entrar allí, donde a lo mejor nadie más está. Si estás soltero y eso te hace pecar, la palabra de Dios te dice, cásate. Pero hazlo porque tus prioridades es buscar la voluntad de Dios, es santificarte. Ahora, la palabra no dice que tu prometido o prometida tiene que ser guapo. Aunque no está mal que sea guapo o guapa, ¿no? No te dice que tiene que ser de un lado o del otro del mundo. Tampoco te dice cuándo. Y por eso nos quedamos ahí ansiosos. Yo tengo una tía que a los 18 lloraba porque iba a morir soltera. A los 18 lloraba. Pero sí que la palabra de Dios te avisa que debes casarte en yugo igual. Eso sí. Y si no tienes el don del celibato, sí que la palabra te dice que debes casarte. Si tu fe no te alcanza para que comprendas que la palabra entra incluso tu parte en tus situaciones más íntimas, hoy es día de reevaluar la relación que tienes con tu Dios. Si para ti la religión es un tema de tradiciones, de costumbres, reevalúate, piénsalo. Dios quiere entrar en tu casa, quiere cambiar tus relaciones íntimas. Ahora, ¿hasta qué punto te sometes a la voluntad de Dios revelada en su palabra? Las preguntas que os hice al principio. ¿Puede la Biblia decirnos lo que debemos o no hacer? ¿O lo que le corresponde a ella es darnos sugerencias y nosotros decidimos si queremos o no obedecerlas? Y a veces una palabra que parece tan física, tan carnal, ¿no?, hablando de esas relaciones íntimas, pero a veces nos preocupamos con la parte espiritual y pensamos que olvidarnos de eso es espiritual y no lo es.
A veces tenemos la sensación de que las decisiones espirituales de la iglesia, de la obra, si voy o no voy a la iglesia, si leo o no leo la Biblia, eso tiene que ver con Dios. Ahora, todo lo demás, eso no. Eso tiene que ver conmigo. Y aquí el texto no nos deja claro que Dios entra en todas las áreas de nuestra vida. Hoy es tiempo de ver que el Evangelio nos transforma a nosotros incluso en los temas más íntimos. Que hay pecados que tenemos que mirar, como las 10 diferencias, y volver a mirar, y mirar otra vez, y no encontramos, y volvemos a mirar hasta que reconocemos, vaya, la palabra de Dios dice eso, pero fíjate cómo está mi vida. ¿Quieres disfrutar de la plenitud de gozo aún aquí? Pues tenemos que buscar. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo está mi vida? Incluso en las partes más escondidas. Debemos esforzarnos por ver que Dios nos ha dejado su palabra para que seamos transformados a su imagen y semejanza. No solamente en lo que es visible, sino que en cada detalle de nuestro hogar, de nuestro ser, de nuestras relaciones, y que Dios utilice ese texto para hablar con nosotros de manera individual. Esa es una palabra pastoral del apóstol Pablo. Y tenemos que evaluarnos a nosotros mismos y pedir que Dios transforme nuestro ser de manera total. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque no eres un Dios de las apariencias. Tus promesas son sí y el amén. Tus promesas son verdad. Tu palabra tiene autoridad por encima de todas las palabras, incluso de las nuestras. Tu palabra es vida. Nos trae vida. Nos ha traído vida cuando hemos creído en ella y todavía vivifícanos por medio de cada uno de estos versículos, de estos textos que tocan en puntos tan escondidos de nuestra alma. Te pedimos por los matrimonios de aquí, por todas las relaciones entre marido y la mujer, que tú restaures a cada una de ellas. Te pedimos por los solteros de nuestra iglesia. Si tú le has dado ese don de quedarse solo, que sea para dedicarse completamente a tu reino. Y si no, Padre, que tú les ayudes a encontrar un cónyuge ideal para ellos. Te pedimos, Padre, que tú restaures aquellos matrimonios que están destrozados. Restaures las relaciones íntimas que están destrozadas. Te pedimos que tú nos ayudes a comprender que no hay división entre lo que es espiritual en nuestra vida, que somos seres espirituales. Ayúdanos a comprender que tú anhelas una restauración completa para cada uno de nosotros. Danos el poder de obedecer tu palabra y que podamos ser totalmente renovados por medio de ella. Bendícenos, Padre. Bendice a los niños de aquí de la iglesia. Bendice a los adolescentes y jóvenes, para que ellos no entren en pecados de fornicación, sino que sean separados para una obra especial. Que ellos sean un reflejo de tu gloria. Te pedimos por los matrimonios. No permitas que nuestro egoísmo destroce nuestros matrimonios. No permita que nuestra indiferencia al otro destroce nuestros matrimonios, sino que ayúdanos a comprender que mi cuerpo ya no es mío, sino de mi mujer. Y que así seamos renovados en esta mañana en cada una de nuestras relaciones. Bendícenos, Padre, como familia, bendícenos como iglesia. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.